Nick Vujicic nació sin brazos ni piernas. Este hombre nació con una rara condición llamada tetraamelia. Imagínate no contar con estas manos, imagínate no contar con estos brazos que tienes, con tus piernas con las cuales te movilizas, nada de ello. Nick creció sin brazos y sin piernas. Y desde muy niño fue el niño raro. Donde quiera que iba, los niños lo molestaban, lo llamaban raro, lo llamaban quizás con adjetivos muy feos. Y él desde muy niño comenzó a sentir una falta de propósito. ¿Por qué existo? ¿Por qué nací de esta manera? ¿Qué sentido tiene vivir, nacer en este mundo donde no puedo tener mis extremidades para hacer lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Puede imaginarse? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer mi vida? ¿Cómo me voy a autovaler? ¿Qué va a hacer de mí cuando ya no estén mis padres para ayudarme, para vestirme, para darme comida? Y a los 10 años de edad atravesó uno de los momentos más duros y difíciles de su vida. Él estaba convencido de que nunca más tendría una vida normal y que ni siquiera alguien se dignaría a amarlo, ni siquiera tener una familia o una esposa. Y lo que consideró en esa situación con solo 10 años de edad fue terminar con su vida, apagar ese sufrimiento que estaba experimentando. Y lo que él pensó fue ir a la bañera de su casa, meterse en la tina del baño de su casa, dar el grifo del agua y que se empezara a llenar. Y él, cuando estuviera ahí y empezara a llenarse su cuerpo de agua, él dijo: voy a voltearme. Y cuando me voltee, no voy a ser capaz de levantarme porque no tengo manos, no tengo brazos, no tengo piernas con la cual impulsarme y sacar mi cabeza para respirar. Así que, estando ahí, toma la decisión de girarse, de voltearse, y empieza a pasar segundos y segundos sin oxígeno. Y cuando estaba ahí, camino a morir, comenzó a pensar en el dolor que le iba a provocar a sus padres el saber de que él había terminado con su vida. Se veía como alguien inútil, se veía como alguien sin sentido de vivir. Pero el solo hecho de imaginar el dolor, el llanto de sus padres hizo que mientras estaba aguantando la respiración, dijo: yo no puedo hacer esto, yo le voy a provocar un tremendo daño a mis padres. Así que empezó a luchar con su cuerpo para levantar su cabeza y arrepentirse de la decisión que ya había tomado. Y afortunadamente logró sacar la cabeza para respirar y logró salir de esa bañera. Pero esa situación marcó su vida para siempre. Quedó como un punto de su vida tan oscuro en el que, si no hubiese sido por el amor de sus padres, él habría terminado su vida con tan solo 10 años de edad. Y aunque Nick creció en un hogar cristiano, no entendía por qué Dios permitiría nacer a un niño sin brazos ni piernas. Y por lo tanto, por mucho tiempo rechazó a Dios. Porque decía: ¿cómo puede ser un Dios de amor, un Dios bueno, provocarme esto? Hacerme nacer así. ¿Qué Dios? ¿Con qué corazón? ¿Con qué planes puede hacerme de esta manera? Me
condenó a vivir una vida en sufrimiento, en burla, en vergüenza. Y estaba en una crisis y pasó por una crisis por muchos años. Y él siguió pensando luchando con esos pensamientos de inutilidad. Pero a los 15 años de edad, un día su madre le mostró un artículo, una noticia de un hombre con una discapacidad severa, que por sus limitaciones y por todo lo que vivía, Nick podía identificarse con él. Pero sin embargo, este hombre vivía una vida llena de propósito y alegría. ¿Cuántos están escuchando? Y cuando él escucha de que alguien que también, al igual que él, experimentaba la misma discapacidad o experimentaba la misma condición de ser diferente en su cuerpo, él dijo, ¿cómo puede ser que él, viviendo en una situación similar a la mía, pueda vivir alegre? ¿Cuántos están escuchando? ¿Cómo puede ser que él viva una vida llena de propósito? ¿Cómo puede ser que él se levante en la mañana y diga, qué alegría de vivir porque mi vida tiene propósito? Y entonces, él comenzó a pensar, y porque que alguien sano dijera tengo propósito, para él era fácil, porque lo tenía todo, su cuerpo. Sin embargo, alguien que estaba en su situación le impactó y se identificó con esa noticia. Y él dijo, y pensó esto, si Dios tiene un propósito para ese hombre, Dios también puede tener un propósito para mí. Cuando dicen amén. Y ¿sabes qué? Cuando decidimos amar a Dios a pesar de nuestro dolor, cuando decidimos alegrarnos, vivir una vida de propósito a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de la crisis económica que estamos viviendo, a pesar del diagnóstico médico que estamos teniendo, a pesar del tratamiento médico que estamos experimentando, cuando tomamos la decisión de vivir con alegría, con propósito, de levantarnos en la mañana y decir, sí, hay un propósito para mi vida. ¿Sabes qué? Eso va a inspirar a otros a levantarse también de sus circunstancias, de sus crisis, de sus pruebas, porque Dios está con él. Aleluya. ¿Sabes que si tú tomas la decisión de que a pesar de tus problemas y tus dificultades te levantas con propósito, con alegría, tu vida se va a volver una inspiración para otros? Aleluya. Porque es muy fácil decir, Dios está contigo, Dios te va a ayudar, hay un propósito para ti. Pero no hemos experimentado problemas, no hemos experimentado crisis. Pero cuando las hemos experimentado, Dios mío, eso impacta. Yo hace unas semanas atrás me encontraba en unas conferencias de nuestra iglesia y de pronto se me acerca una pastora, una mujer de Dios, y ¿sabes qué? Una de las cosas que yo le transmití, le dije, pastora, yo la admiro a usted. Y se sonrió, dijo, ¿por qué, Nico? Yo la admiro a usted porque cuando me he sentido un poco triste, o cuando me he sentido un poco desanimado, o cuando he querido bajar los brazos, me acuerdo de usted, que usted ha experimentado enfermedades, casi muerte de usted, casi muerte de su esposo, crisis familiares de todo tipo, crisis en la iglesia. La ha pasado todas. Sin embargo, se pone allá al frente y dice, Cristo vive, Cristo sana, Cristo liberta. ¡Wow! Y ella me decía de su propia boca, me decía, ¿sabes qué, Nico? Cuando más experimento problemas, ¿sabe lo que digo? Quiero un púlpito para predicar que Cristo sana. Quiero un púlpito para declarar que Cristo hace feliz al hombre. ¡Aleluya! Quiero un lugar para decirle que Dios tiene el poder para levantarnos. ¡Aleluya!
Eso no lo dice cualquiera, pero ¿cuántos van a levantarse como ella, como mujeres de fe, como hombres de fe? Estaba, ay Dios mío, sigo paro, como dice el pastor Harrigan. Estaba yo en el hospital visitando a nuestro obispo Sergio, que está en la presencia del Señor, y él me decía: Nicolás, Dios te va a hacer que te comas esa palabra que predicas. Dios te va a hacer experimentar esa palabra que predicas. No es muy lindo escuchar esas cosas, porque a veces decimos: Dios te va a levantar. Y estamos experimentando situaciones. Pero ¿sabes qué? Hay un propósito detrás de cada dolor. Aleluya. ¿Cuántos me escriben ahí en los comentarios? Hay un propósito detrás de cada dolor. Aleluya. Hay un propósito detrás de cada crisis. Hay un propósito detrás de cada tormenta. Aleluya. ¿Y sabes qué? Nick comenzó a leer la Biblia con otros ojos. Y no como algo que le obligaban sus padres, sino con la pregunta de: ¿será que Dios realmente me ama? ¿Será que Dios realmente tiene un propósito conmigo también? Hasta que un día se encontró con un versículo que sale en Juan capítulo 9, donde le preguntaban a Jesús por un hombre ciego. Y le decían: ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que esté así? ¿De dónde viene la razón de que él esté en esta condición? ¿Hay un pecado? ¿Cuál es? ¿Será el de él? ¿Será el de él? ¿Será un castigo de Dios el que esté experimentando esto? ¿De dónde viene? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ya lo daban por hecho que era un pecado. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ni él pecó, ni sus padres, sino esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aleluya. Otra traducción dice: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Otra traducción dice: ni por el pecado de él, ni por el pecado de sus padres, sino para que todos vean lo que Dios hace en la vida de él. Aleluya. ¿Sabes qué? Hay circunstancias que a lo mejor tú las vives y a lo mejor nadie en tu alrededor está viviendo esa circunstancia. Y tú dices: ¿cómo puede ser posible que a mí me toque vivir esto? ¿Por qué, Señor? Esto sucedió, dice la Biblia, para que todos vean lo que Dios hace en tu vida. Alguien está recibiendo esta palabra. Esto sucedió para que todos vean lo que Dios va a hacer en tu familia. Aleluya. Esto sucedió para que todos vean lo grande, lo poderoso, lo sanador, lo milagroso que es el Señor. Aleluya. Escuchaba un hombre de Dios que le pedía milagros al Señor y decía: Señor, yo quiero ver milagros suceder. Y le empezaron a llegar una cantidad de hermandad con enfermedades, con diagnósticos de muerte. Y el Señor le dijo: me pediste milagros, yo te envío imposibles. Te envío imposibles a tu iglesia, a tu congregación. Cuando veas imposibles, di: hay un milagro que viene en camino. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? No es de balde lo que estás viviendo. No es por nada lo que estás viviendo. Hay un propósito. ¿Cuántos me escriben ahí? Hay un propósito. Levanta la mano al cielo y di conmigo: sé que hay un propósito detrás de esta prueba. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo tiene que considerar eso? Con sumo gozo.
Dice diversas pruebas. ¿Sabe por qué? Porque hay pruebas económicas, hay pruebas familiares, hay pruebas de salud, hay pruebas en tu interior, hay pruebas en la familia, hay pruebas en el hijo, hay pruebas en el papá, hay pruebas de todo tipo. Dice diversas pruebas. Pero dice, tened por sumo gozo. Sabiendo. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que experimentamos crisis, muchas veces estamos sin saber de que hay un propósito detrás de eso. Quiero decirle en este día, nada de lo que te sucede del momento que tú amaste a Dios, de ese momento, todo lo que te sucede, bueno o malo, está hecho con un propósito para bendecir tu vida, para levantar tu vida. Dice, sabiendo que la prueba, aleluya, de vuestra fe produce paciencia. Levante la mano al cielo, diga conmigo, la prueba produce. Amén. La prueba va a producir cosas en ti que los tiempos de bonanza no producen. La crisis va a producir en nosotros cosas que la abundancia no produce. El carácter más maduro va a salir de nosotros cuando experimentemos diversas pruebas. ¿Eso no es lindo escucharlo? Pero es verdad. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Sabe por qué? Una de las cosas que usted y yo más nos cuestionamos y más nos duele muchas veces ni siquiera es la prueba en sí, es la duración de la prueba. ¡Aló! Muchas veces no es tanto la crisis el problema, es lo que dura la crisis. Y uno dice, pero ¿y cuándo se termina esto? ¿Cuándo? Es que la Biblia dice, más tenga la paciencia su obra completa. Hay algo que Dios tiene que completar en nosotros. Hay algo que Dios tiene que completar y para completarlo requiere tiempo. Dice para que seáis perfectos. ¿Qué quiere decir perfectos? Quiere decir maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya. ¿Sabes qué? Desde esos momentos donde Nick comenzó a meditar en que su vida tenía un propósito, entonces dice que él le entregó a los 15 años su vida a Jesús. Le dijo, Señor, hasta este día he vivido creyendo que mi vida es inútil. Hasta este día he vivido creyendo que mi vida es un castigo. Pero hoy, al recibirte en mi corazón, creo que este dolor, que este sufrimiento me conecta con el propósito que tú tienes para mí. Aleluya. ¿Y sabes qué? Decía Nick en sus entrevistas a los medios de comunicación, y decía que él comenzó a ver que su discapacidad no era una maldición, sino que era una plataforma para darle esperanza a otros. Y en una ocasión Nick le preguntaron y le conversaban con él, y él dijo, si Dios me diera la opción de nacer de nuevo con brazos y piernas, no aceptaría. Le diría, Señor, mejor que no. Déjame así como estoy. Porque esta situación ha bendecido y está bendiciendo a miles y miles de personas que cuando me ven
a Jesús viviendo en mí. Aleluya. Aleluya. ¡Wow! Por eso hoy tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Será que esto doloroso que estoy experimentando me está acercando a mi destino? ¿Aló? ¿Será que esta enfermedad, a lo mejor de tu hijo, te está acercando al propósito que Dios tiene para ti? ¿Será? ¿Será que esta crisis financiera te va a llevar a los planes de Dios para tu vida? Alguien dice, no puede ser que este despido del trabajo me acerque al propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Cómo puede ser que un despido del trabajo me acerque al propósito que Dios tiene para mi vida? Yo quiero contarte de que hace años atrás, muchos años atrás, mi padre se dedicaba a la fotografía y él había comprado todo sus máquinas, todo su equipamiento para sacar fotos y ganarse la vida y traer dinero a la familia con eso. Y él tenía todo eso. Y un día se estaciona en un lugar, no recuerdo para qué, era algo muy breve, se estacionó en un lugar, deja el auto y deja las máquinas ahí entre medio de los asientos. Y él dice, voy a un lugar y vuelvo. Y cuando va a ese lugar y vuelve, el auto estaba abierto y le habían robado todo. Las máquinas, los rollos de foto, todo su herramienta de trabajo se la habían robado. Y alguien dice, no puede ser, esto no puede ser una bendición. ¿Aló? Esto no puede ser una bendición. Sin embargo, poco a poco, el Señor lo llevó a otros medios del trabajo hasta encontrar uno que el Señor le habló a mi madre que sería de tanta bendición. Si él nunca le habrían robado eso, quizás habría seguido en ese camino. Pero porque le sucedió eso malo, Dios lo llevó a otro camino que lo iba a conectar con el destino que él tenía para él, para la familia, para sus hijos. ¡Aleluya! Dios va a hacer lo mismo contigo. ¡Wow! A veces decimos, no. Esto tan ordinario, tan personal, no puede servir para los propósitos de Dios. Dios ocupa otras cosas. Pero esto tan cotidiano, ¿será que Dios lo usará para el propósito que Él tiene para mi vida? Te tengo noticias. Dice la Biblia en Génesis capítulo 37, verso 17, que un día José estaba buscando a sus hermanos. Una cosa cotidiana de la vida. Salió, dijo, voy a ir a buscar a mis hermanos. Y dice que los encontró cerca de Dotán, dice Génesis 37, verso 17. Y cuando sus hermanos lo vieron desde lejos, hicieron esto. ¡Ey! Mira quién viene ahí. Ese es José, el soñador, el favorito de papá, el que se lleva todos los aplausos, el que se lleva todo el cariño del papá y no deja nada para nosotros. Ahí viene ese. ¿Qué tal si lo matamos de una vez por todas para que se deje de presumir en sus sueños y esa túnica que le regalaron? Matémoslo. Y dice que la Biblia que se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Y dice, ahora sí que le llegó la hora, dijeron ellos. Vamos a matarlo y echarlo en una de las cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños, dice la Biblia. A ver en qué termina. Ahora sí que le va a llegar. Lo vamos a agarrar y lo vamos a echar a la cisterna y ahí quedó. Qué tanto soñador y qué tanto favorito del Padre. Ahí vas a quedar. ¿Sabe por qué? Aún los planes del enemigo para destruirte serán usados para la gloria de Dios. ¡Aleluya!
Aún los planes de Dios los planes del enemigo para querer destruirte, para querer sacarte del propósito, Dios los vas a usar para conectarte con el propósito que Él tiene para ti. Aleluya. Y dice que cuando José llegó donde estaban sus hermanos, verso 23, le arrancaron la túnica y lo agarraron y lo echaron en una cisterna. Y dice luego, verso 28, dice que venían los mercaderes madianitas y sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y fue así como llevaron a José a Egipto. Aleluya. ¿Sabes qué? Esos momentos difíciles te van a llevar al lugar que Dios tiene para ti. Aleluya. ¿Alguien está recibiendo esto? Señoras y señores, tu peor día, tu peor dolor, Dios lo va a utilizar para acercarte a tu propósito. Y dice que pasaron los años y vino hambre, vino dolor sobre la tierra. Y sus hermanos ya se habían olvidado de José. Dice que su padre lo había dado por muerto. Hasta que un día sus hermanos estaban experimentando hambre y escucharon que en Egipto había comida. Y fueron a aquel lugar. Y la persona que los esperaba, sin saberlo, era nada más ni nada menos que su hermano que había sido vendido como esclavo. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 45, verso 4. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aleluya. No te está enviando el hombre, te está enviando Dios. No te está enviando el enemigo, te está enviando Dios. Dios nos hace pasar por circunstancias difíciles. Muchas veces los planes del enemigo son nada más que instrumentos en las manos de Dios para moldear nuestro carácter, para sacar lo malo de nosotros, para darnos cuenta que sin Dios no somos nada. Aleluya. Hay algo que Dios está formando en ti. Hay personas que han estado desanimadas con su situación, con lo que ha pasado su hijo, con lo que está pasando en su familia. No encuentran sentido a la vida, no le encuentran sentido a vivir. Te tengo noticias. Hay un propósito, hay un propósito, hay un plan para ti. Hay un plan detrás de ese dolor. Aleluya. Alguien lo está escribiendo ahí. Hay un plan detrás de ese dolor. ¿Cuántos lo escriben ahí en los comentarios? Hay un plan detrás de esa enfermedad. Hay un plan detrás de esa crisis. ¡Aleluya! Oh, Señor. Y Génesis capítulo 45, verso 8, les decía a José, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Sabes qué? La envidia y el intento de asesinato de sus hermanos llevó a José a Egipto y fue justamente allí donde Dios cumplió su propósito en él. La muerte más cruel, el juicio más injusto, hizo que Jesús cumpliera el propósito de ser el Salvador del mundo. El abandono en el río de un bebé, el que sus padres lo tuvieran que abandonar y que se fuera por las corrientes del río, simplemente pidiéndole misericordia a Dios por esa bebé que si se quedaba atascado en un lugar iba a morir.
Pero sin embargo, Dios lo iba guiando a Moisés en medio de la corriente del río, directo al propósito que él tenía para él. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La persecución de Saúl a David. Cuando David decía, oh Señor, ¿cómo me persiguen? ¿Cómo me buscan para matarme? Fue esos momentos los que provocó en David y lo formó como rey de Israel. Aleluya. El exilio en Babilonia de unos jóvenes provocó que Daniel, Dios lo posicionara para influenciar reyes. Aleluya. ¿Puedes imaginar que tengas que salir de tu país y tengas que arrancar una tierra extraña? Y era exactamente Dios moviendo las piezas para que llegaras a reyes que jamás te ibas a imaginar llegar. Aleluya. La esterilidad de Ana, su condición de no poder tener bebé. Mire, a lo mejor habrá alguien aquí que está luchando con eso. Ella dice que lloró y se postró y le decía, pensaron que estaba borracha por cómo le pedía a Dios. Y cuando estaba ahí llorando, le dijo, Señor, hoy voy a hacer un pacto contigo. Si tú me das el bebé que yo te estoy pidiendo, el hijo que yo te estoy pidiendo, yo te prometo que te lo consagraré a ti, Señor. Aleluya. Y eso provocó que ella consagrara a nada más ni nada menos que el profeta Samuel. Aleluya. Que Dios usó para ungir de rey a Saúl y ungir de rey a David. Aleluya. Hay un propósito detrás de tus circunstancias difíciles, de mis circunstancias difíciles y aún detrás de nuestros errores. Aleluya. Aún detrás de nuestros errores hay un propósito. Dios mío de mi vida. Dice la Biblia de que cuando Moisés, enrabiado, mató a un egipcio. ¿Cuántos saben de que eso es un error? Mató a un egipcio. Ese error Dios lo utilizó para llevarlo otra vez a su tierra natal, hasta que un día, apacentando ovejas, vio una zarza que ardía y no se apagaba, y el Señor le dijo, yo soy el que soy, y yo te envío otra vez para que liberes mi pueblo. Aleluya. Por eso es que dice la Biblia, en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos. ¿Cuántos saben del Señor? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando estamos experimentando momentos difíciles? Número 1, cree que hay un propósito detrás de ese dolor. ¿Cuántos están recibiendo esto? Número 2, dice la Biblia que en una ocasión el apóstol Pablo le estaba orando al Señor y le decía, Señor, él tenía un aguijón en la carne. Algunos estudiosos piensan que era un problema a la vista. Otros piensan que era otra condición. Como sea, era una situación en su cuerpo que le estaba doliendo, que le estaba haciendo sufrir. Y el apóstol Pablo conocía
que Dios era sanador, porque dice la Biblia que Dios usaba al apóstol Pablo en señales, milagros y maravillas. Sin embargo, dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 12, verso 8, dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, que me quitara este aguijón. Pero cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Sabes qué? Cuando estemos pasando por momentos difíciles, ¿qué vamos a hacer? Apóyate en la gracia del Señor. ¿Sabes qué? Hay situaciones que Dios no va a sacar hasta formar en nosotros lo que tenga que formar. No es lindo predicar esto, pero es necesario. Hay circunstancias. A veces le oramos, Señor, sácame de esta prueba ya. Y el Señor dice, no puedo sacar el pan del horno antes de tiempo, porque yo estoy formando. Aleluya. No puedo sacar antes del horno. Ahí tiene que estar completo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que pedirle a Dios la gracia para atravesar las pruebas y salir en victoria. Aleluya. Levanta la mano al cielo y di conmigo, Señor, dame tu gracia para atravesar cualquier circunstancia difícil, porque sé, Señor, que tú eres mi escudo, que tú eres mi ayuda, que tú eres mi auxilio. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Isaías capítulo 43, verso 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Y ahora ve esto, número 3 y más importante. Ay, ¿cuántos quieren recibir esto? ¿Cuántos han sido bendecidos por este mensaje? Número 3, alégrate en medio del dolor. Eso no es muy fácil decirlo. Eso suena cool, pero no es fácil practicarlo. ¿Cuánto estás recibiendo esto? Eso suena así bien encachadito, pero vivirlo es otro cuento. Pero la Biblia dice, amados hermanos, se lo lee la Nueva Traducción Viviente, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo un tiempo para alegrarse mucho. Aleluya. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba su fe, la constancia, otro dice la paciencia, otro dice la perseverancia, tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Aleluya. Cuando estemos pasando por momentos difíciles, dígale, gracias, Señor. Porque lo mejor está por venir para mi vida. ¿Qué haría usted? A lo mejor alguien está experimentando una crisis económica en este tiempo. Yo quiero que vea esta figura. Yo voy a hacer algo acá, en esta hoja que tengo aquí. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo aquí. Le voy a firmar un cheque. Vamos a firmar un cheque acá. Por $1,000 millones. Vea esto. Imagínese que usted tuviera un cheque aquí en sus manos. Yo le diera un cheque por $1,000 millones y le dijera, lo puedes cobrar
la próxima semana. ¿Aló? ¿Cuántos vivirían tristes? Preocupados por las deudas. Preocupados porque le puede faltar. Cuando tiene un cheque de $1.000 millones aquí. ¿Sabe qué? Viene un momento donde tu prueba y mi prueba se va a terminar. Viene un momento donde el dolor, la crisis que estemos experimentando, como dice mi abuelita, capítulo 1, verso 2, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Esa circunstancia difícil va a pasar. Ese momento triste va a pasar. Esa circunstancia que no nos gusta va a pasar. Tiene fecha de vencimiento. Tiene fecha donde Dios dice, ya está, se acabó, lo hice, el pan se horneó, el pan está listo, ahora sale del horno, aleluya. Dios nos va a sacar de esa circunstancia difícil, pero mientras estás ahí, alégrate, agradece y dile, gracias Señor, porque viene mi momento de alegría, porque viene mi momento de liberación, porque vienen los milagros de Dios para mi vida. ¡Aleluya! ¡Wow! Hay una salida para ti y para mí. Hay un propósito detrás de ese dolor. ¡Aleluya! Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por toda persona que está conectada, que ha escuchado esta tu palabra. Hay un propósito detrás del dolor.